Así, a continuación, vamos a disfrutar de una ponencia protagonizada por Nazaré Rodríguez. Os cuento brevemente acerca de su biografía y de su historia. Ella es MBA en Dirección de Empresas Turísticas y Product Manager Bootcamp en Codeop. Pasó por referentes del emprendimiento. Hablamos de referentes como El Tenedor, Tiquetea o Groupon. En su etapa emprendedora cofundó la startup Point y entró además en contacto con Tetuán Valley. Actualmente, pues en Tetuán Valley es Senior Program Manager. En su charla de hoy va a aportarnos desde su experiencia con las mejores estrategias para financiar startups en sus primeras etapas hasta, pues cómo aprender, ¿no?, a atraer esos posibles inversores y acceder, en definitiva, a recursos potenciales para escalar en el negocio. Recibamos con un aplauso a Nazaré Rodríguez. Que venga a hablar de ahora sí, mira, ha hecho ahí un... Ahora, guay. Me han pedido que venga a hablar de financiación en fase SEED. Y yo lo que quería preguntar primero de todo es si tengo emprendedores en fases iniciales por aquí, en las sillas. Sí, vale, bien. Si al menos algo de lo que cuento te puede servir, pues ya con eso me voy con el KPI cumplido. Bueno, yo A ver, ahí. Como comentaban, soy Nazaré Rodríguez, llevo 20 años trabajando en el entorno emprendedor, que se dice pronto, pero ya es que voy teniendo ya algunos. He vivido dos adquisiciones grandes, una con El Tenedor, cuando nos compró la empresa TripAdvisor, fue una adquisición bastante importante y sobre todo bastante rápida y tiene una historia detrás bastante interesante también que después os puedo contar. Y también viví la adquisición de Groupon. Perdón, no me quería ir para acá. En 2018, junto a mi compañera Agustina Milanini, fundé una startup. Esta startup sigue activa a día de hoy, lo que pasa es que yo en 2022 pues di un paso al lado y me fui a hablar con otro montón de startups dentro de Tetuán Valley. Como co-founder de Point, en agosto de 2020, una época en la que todo estaba muy tranquilo y muy bien, levantamos 150.000 euros. Lo hicimos a través de varias herramientas como el crowdfunding, también fondos propios y nos acompañaron algunos VAs, algunos Business Angels. ¿De qué voy a hablar o cuál va a ser un poco la agenda de la jornada? Pues de qué pasa antes de buscar una inversión, de qué pasa durante esta ronda de inversión o qué tenemos que tener preparado cuando nos ponemos a buscar inversión y luego también de tipos de inversión y de inversiones. Muchas de las cosas que han ido sonando aquí se van a repetir porque es lógico, es lo que hay, pero sí que creo que tengo por ahí alguna slide que puede ayudaros a entender o a encuadrar muy bien cuándo toca pedir dinero a qué puerta. Ok, en todas mis charlas pongo esta slide, hablo de la paradoja de la tortilla y es que es verdad que una tortilla que tiene los mismos ingredientes siempre, nunca sale igual. Entonces, yo la utilizo mucho para decir que ninguna startup es igual. Lo que le funciona a una startup no tiene por qué funcionarle a otra. Los advisors que muchas veces, o mentores, que muchas veces llegamos y con muchas ganas y con mucha ilusión os decimos, tienes que hacer esto así. Bueno, pues no. Tienes que hacer esto como realmente a ti te funcione, como emprendedora o a todos los emprendedores que lo estáis escuchando, pues os funcione. También porque lo que yo os vengo a contar es solamente mi historia y lo bueno de estar en comunidades como Oviedo Emprende, como Gijón Impulsa, como el Cluster TIC, es escuchar muchas historias. Y esto en el año y medio que llevo viviendo en Gijón, yo vivía en Madrid, me vine a Asturias, bendita la hora, estoy viendo que el ecosistema es perfecto, está muy bien articulado. ¿Qué falta? Que el talento emprendedor, que lo hay, siga aflorando, siga saliendo. Ok, ¿qué pasa antes de buscar inversión? Pues que a veces lo damos por hecho, porque ya estamos hablando de fase SEED. En fase SEED hay cosas que ya tienen que estar, pero no es tan obvio. Muchas veces el entender y el saber articular bien cuál es nuestra propuesta de valor es uno de los problemas que nos encontramos con muchos de los emprendedores con los que hablo en diferentes etapas, no solo muy iniciales, sino también etapas medias. Tenemos que saber qué problema estamos solucionando y a quién y cómo se lo estamos solucionando, porque esto es la base de todo. Va a ser la base para luego sacar todos los números que vamos a ver después.
Suelo también comentar que es muy importante tener un porqué, tener un propósito cuando estoy emprendiendo. ¿Por qué? Pues por muchísimas razones. Ahí luego, si os llama la atención, pues os paso la presentación y hay un enlace a una conferencia de Simon Sinek que habla de todo esto. Pero el propósito para mí es muy importante porque cuando vas hablando con inversores y vas hablando con fondos y vas hablando con VAs, vas hablando con un montón de gente y te van diciendo que no y recibes muchísimos noes, saber por qué estás metido en esta historia te ayuda a continuar. Por eso es tan importante tener clara la propuesta de valor, qué haces, a quién, cómo y por qué. También es muy importante tener un concepto claro, tener un manejo muy claro del entorno en el que estás. Y el entorno en el que estás se compone de muchísimas cosas, se compone de cómo es tu compañía y cómo quieres que sea, cuáles son tus valores como compañía, cuál es la forma también de esa compañía. Ahora ya pues casi todos somos SLs, pero bueno, hay más formas. También conocer bien a tus clientes, más que a ti mismo, tratar con ellos muchísimo y, aunque estés en fases muy iniciales, haber tocado mercado, es decir, haber hablado con clientes y, sobre todo, haberles dicho mi solución tiene un coste y si tu cliente está dispuesto a pagar ese coste, ya estamos llegando a un sitio muy interesante. También tenemos que conocer muy bien el entorno competitivo en el que nos estamos moviendo. ¿Por qué? Pues porque la competencia te puede servir para un montón de cosas. La competencia te puede servir para validar tu propio negocio. Si ellos están haciendo una innovación en publicidad, por ejemplo, y están, imaginaros, pues hace 3 años eran los primeros que salían en TikTok. Bueno, pues vamos a ver qué tal les va. La competencia nos sirve muchas veces para validar cositas en el mercado. Y luego también el contexto. Lo hemos comentado, ha sido una de las cosas últimas que hemos dicho, el contexto. Hay un concepto, no sé si conocéis, que es el contexto VUCA. Estamos en entornos volátiles, estamos en entornos en los que nada es como era hace 3 años, por lo cual la seguridad muchas veces no es la misma. Tenemos que estar preparados, tenemos que tener una respuesta a qué pasa si llenar ahí el espacio con cualquier catástrofe que os podáis imaginar. Simplemente tener esa idea. Cuando ya tenemos muy claro qué problema estamos solucionando, tenemos muy claro en qué entorno nos estamos moviendo, cuál es nuestro mercado, tenemos que tener otro montón de cosas claras. Y aquí empiezan algunos conceptos más financieros, que bueno, yo me acuerdo con Angélica, con mi socia, estudiamos muchísimo porque de repente te encuentras en un entorno y en un sector en el que no conoces todas las palabras que te están constantemente bombardeando. Y es muy difícil entrar en una reunión ya ni siquiera con un fondo, pero entrar en una reunión de este estilo, en la que te están contando cómo un ENISA puede ayudarte a hacer crecer tu idea y que no sepas, te estén diciendo pues, que el cash flow, el runway, el CAC, el LTV. Estos conceptos los tenemos que conocer, los tenemos que manejar muchísimo en nuestro día a día. Por supuesto, si vamos a pedir una ronda de inversión, tenemos que tener clarísimo cuánto nos cuesta adquirir un cliente, cuánto se te queda con nosotros, cuánto es el revenue mes a mes. En el caso de que tengamos modelos de suscripción es un poquito más fácil de calcular, en otros modelos pues tiene otra, pero bueno, se calcula también. Y también, aunque no estemos invirtiendo a día de hoy en publicidad, si sabemos que vamos a tener que invertir para crecer, tenemos que saber cuánto, es lo que decían también algunos compañeros. No puedes decir, bueno, pues lo que sea. No, yo voy a invertir esto sabiendo que el retorno de la inversión va a andar por ahí. Entonces, esto es lo que tengo que ir sumando en mis hojas y en mis estados financieros. Obviamente, y no tan obviamente, tenemos que tener claras cuánto nos cuestan si tenemos un empleado o si nosotros mismos tenemos una nómina como fundadores, cuánto pago a Hashpot al mes o a Notion o a cualquier software que estemos contratando y cuánto dinero se nos va también en los impuestos. Muchas veces hacemos los números y nos olvidamos de los impuestos, bueno, pues por ahí hay sorpresas. Estos son los números del día de hoy. Cuando vamos a pedir una ronda de financiación también tenemos que pensar en los números de mañana. Este que os he puesto aquí es un modelo operativo de JM Ventures, es un poquito antiguo, pero a mí la verdad es que me gustó mucho en su día porque me ayudó a entender bien qué tengo que poner, qué números tengo que tener claros para hacer estimaciones. Y cuando hacemos estimaciones, lógicamente, tienen que tener muy grandes dosis de realidad, pero también hay que ser un poco ambiciosos, porque vamos a ir a pedirle a alguien que nos acompañe a crecer. Y para crecer, pues tenemos que decir, venga, vamos a crecer, vamos para arriba. Y entonces aquí pues hacemos
estimación versus budgeted, o sea, lo que nos gastamos con lo que vamos a conseguir, y tenemos esas tablas que luego, pues, cuando vayamos a pedir el ENISA, cuando vayamos a pedir el EB-Test o la cuarta financiación o todas las que hay aquí, pues puedan mirar nuestros números y decir, está todo bien, shut up and take my money, ¿no? Como en el meme. Ok. Tenemos todo, ya sabemos lo que estamos solucionando, lo que le estamos haciendo al cliente, nuestros números de dentro de 1 año y 2. Yo no haría mucho más de 2 años porque son startups, es como igual demasiado. Hay una pregunta metafísica que hay que hacernos. ¿Necesitamos realmente financiación externa? Creo, y esto es una opinión obviamente muy personal, pero creo que hay una corriente de que los emprendedores, en cuanto empezamos, tenemos que pedir dinero enseguida. Bueno, pues a lo mejor no. ¿Qué pasa? Que vemos en los medios la ronda. Esta empresa ha cerrado una ronda de financiación de ta. Si no cerramos una ronda de financiación, no salimos en los medios. Bueno, pues yo creo que si solucionamos la vida de nuestros clientes, o solucionamos el problema de nuestros clientes, terminaremos saliendo en los medios. O a lo mejor no es en los medios donde tenemos que estar. Conseguir dinero o empezar a abrir la cap table, y ahora hablaremos de esto, abrir nuestra casa a dinero externo, es también enseñar todo lo que tenemos dentro de nuestra casa. Entonces, a lo mejor hay que tenerla un poquito organizada antes de abrir las puertas para que pueda entrar más gente. Pero bueno, esto es una pregunta que como la tortilla, cada emprendedor se tiene que plantear en varios momentos de su crecimiento, y si es un no, tampoco es un no definitivo, puede llegar el momento en el que sí haya que buscar dinero fuera, y si es un sí, pues vamos a seguir avanzando en financiación seed. Nos hemos hecho la pregunta metafísica, vamos a hacernos las preguntas tácticas. Hay un montón de preguntas que nos tenemos que hacer porque son preguntas que nos van a hacer tanto si nos sentamos con una corpo como si nos sentamos con un VC, todos nos van a hacer un montón de preguntas. Aquí os he dejado, y lo menciono en varios momentos de mi presentación, una fuente que es Premoney, de Alberto Hospital. Alberto Hospital es serial investor y también ayuda a las startups a conseguir financiaciones públicas, y la verdad es que tiene montado un sistema con un montón de documentación que te ayuda muchísimo a poner las cosas claras a la hora de ir a pedir dinero. Y además te escucha y si hay suerte, pues encima te pone dinero. Lo tiene todo. Aquí hay una serie de preguntas que nos van a hacer, y luego yo también he puesto estas preguntas que han salido aquí, por lo cual ya me he validado a mí misma que son preguntas que son necesarias y que nos tenemos que contestar cuando vamos a pedir dinero fuera. ¿Cuánto dinero necesito? ¿En qué me lo voy a gastar, obviamente? ¿Y cuánto me va a durar? Porque el runway es una de las cosas que también se mira mucho. Si yo voy a pedir dinero y me va a durar 12, 18 meses, bueno, vale, bien, porque ya estoy pensando en cómo va a ser mi siguiente ronda, ya tengo una proyección de futuro. Pero si de repente yo estoy pidiendo o muy poco o mucho y ese runway no tiene nada que ver con una realidad del mercado, bueno, pues los inversores empiezan a hacer así como glitches. Les van saliendo, como a todos, pues banderitas de que ese proyecto pues quizá no es tan invertible como parecía. ¿Cómo lo voy a usar? Yo sí que vengo del mundo del emprendimiento tecnológico, base tecnológica 100%, entonces pues para mí es importante que dentro del dinero que me voy a gastar pues va a ser en mejoras de producto. Si el producto ya está sólido y robusto, pues entonces necesitaré venderlo. Mi gasto de la inversión en parte va a ir a organizar esa venta, a hacerla crecer. Ahí entra también el marketing, ahí entra la publicidad, entran muchísimas cosas. Pero sobre todo, donde se nos va a ir mucho el dinero de las inversiones es en el equipo, es en contratar. Y está fenomenal, porque también para eso estamos, ¿no? Para hacer crecer el tejido de empleo. Luego, otras preguntas que nos vamos a tener que hacer: ¿cómo voy a hacer un por 3 en un año? ¿Cuál es mi rentabilidad? Por eso es tan importante haber tocado mercado. Por eso es tan importante saber que el cliente está dispuesto a pagar lo que yo le estoy pidiendo ya al cliente para que me pague, y que ya tengo varios clientes. Entonces, ya puedo hacer unos números que si yo empiezo a pedir financiación cuando todavía no he tocado mercado, cuando estoy lejísimos del market fit, pues esos números van a ser más complicados de encajar con una rentabilidad que nos van a pedir multiplicar por 3. Y si tengo que pivotar, precisamente, ya lo comentaba, el market fit. El market fit es un término muy interesante que lo que al final nos viene a decir es, ok, tú has encontrado un problema, has propuesto una solución, has encontrado un grupo de clientes para ese problema y para esa solución,
pero esos clientes están dispuestos a pagar. ¿Tanto les duele ese problema como para que realmente haya una empresa detrás? Bueno, pues cuando ya nos vamos acercando a esas respuestas y ya va estando claro, estamos cerca del market fit. El market fit es una cosa maravillosa. Uy, se fue. ¿Volverá? Sí. Si todo va bien, ¿qué es lo que quiero que pase después? A ver, cuando estás pidiendo una ronda seed, que, bueno, pues estás a lo mejor, esto depende mucho, pero estás en los primeros compases de tu emprendimiento, pues no se te ocurre pensar ¿cómo me voy a salir de la empresa? Bueno, pues es algo que unos 10 minutillos de reflexión se puede tener. Se puede pensar qué es lo que, si quiero que esta empresa, que este emprendimiento que estoy haciendo hoy sea mi emprendimiento para toda la vida o mi empresa para toda la vida, o si quiero que de aquí a X años pues yo poder irme a otros proyectos y que mi empresa vaya a seguir ciertos derroteros. Pues esto es parte de lo que puede ser una estrategia de exit y no está mal tenerla al menos pensada en la cabeza. Obviamente estamos en momentos muy iniciales, pero bueno, ahí está. Ok, ya tenemos todo lo que tenemos que hacer nosotros, ya lo tenemos. Y ahora vamos a tocar en la puerta de algún business angel que esté invirtiendo en seed o en pre-seed. Y nos vamos a preparar para ser absolutamente escrutados de arriba abajo. Nos van a preguntar muchísimas cosas. Yo tuve una reunión que recuerdo no con mucha alegría, de la que mi socia y yo salimos como diciendo, me han hecho un examen. O sea, esto no ha sido una reunión de buen rollo, casi nunca son de buen rollo, porque tú estás más tenso que… Pero bueno, en esa reunión salimos con la sensación de, o sea, les ha faltado preguntarme… bueno, es que de hecho en algún momento nos preguntaron, porque como nuestro emprendimiento tenía que ver y tiene que ver con una aplicación para familias, nos preguntaban incluso si éramos madres o estábamos pensando en serlo. Y bueno, aparte de que eso es ilegal, señora, suélteme el brazo. O sea, era realmente complicado estar en esa habitación y recibir esas preguntas. Hay que estar muy preparado para las preguntas y muy preparado para los noes. ¿Qué nos van a preguntar? Bueno, pues obviamente el producto. ¿Cuál es mi stack tecnológico? ¿Cómo es mi equipo? ¿Cómo va a crecer? ¿Cuáles son las funcionalidades? El roadmap. Todo eso lo vamos a tener que tener bastante a la mano. La parte legal es importantísima. Ya no solamente cómo va a ser una mínima compliance, ya sabéis que lo de el GDPR es desde que empezamos, hay que tenerlo en cuenta. Una minimísima postura de ciberseguridad, pues yo qué sé, que tengamos claro qué correos no se abren, o sea, esas pequeñas cosas que se dan por hechas, pero no siempre están tan a flor de piel. Pero luego también algo muy importante, el pacto de socios. En el pacto de socios podríamos estar aquí hablando, y todos los que habéis hablado antes, horas, porque el pacto de socios es realmente importante. Es importante cómo hacemos el pacto de socios en el primer momento, con los fundadores. Pero es muy importante también tener absolutamente claro cuáles son las cláusulas que son líneas rojas para nosotros, porque luego, cuando vengan los inversores, cuando vengan los VAs no tanto, pero bueno, algunos sí, o las corpo, por supuesto, van a querer poner cláusulas y a lo mejor nosotros no estamos dispuestos a entrar en esas cláusulas. Entonces, por daros un comentario, yo dejé mi compañía, la compañía que había fundado, 3 años y medio después de fundarla. Gracias a que mi socia y yo teníamos un pacto de socios realmente muy bien pensado, y aquí sí que estudiamos, se nos fue la vida en ello, yo pude salir de mi compañía sin afectar ni a mi compañía, ni a mi compañera, ni a mi socia. Entonces, es importante que los pactos de socio nos protejan a los founders y que nos protejan también del resto del mercado, hasta donde se puede. Cuando necesitas el dinero, pues, bueno, pasas por cosas que quizás en otro momento no lo harías. Bueno, también nos van a hacer, obviamente, un análisis financiero, fiscal y de mercado. El flujo de caja, cash is king, lo comentabas tú hace un ratito, y ahora en otra siguiente slide también lo vuelvo a poner, es que es importantísimo. Entonces, este concepto lo tenemos que conocer y lo tenemos que intentar que nuestro flujo de caja sea sano, y si no lo es, sepamos explicar por qué y cuándo lo va a ser. Y el otro concepto también muy importante, que es la cap table. La cap table a mí me pareció como, bueno, ¿qué es esto? La primera vez que vi una dije, no entiendo nada. Poco después, estudiando también mucho de nuevo, mi socia y yo nos pasábamos el día estudiando y vendiendo, entendí lo que es una cap table y cuál es su importancia. La cap table es una hoja de Excel
donde pone lo que vale tu compañía. Entonces, ahí pone la valoración de la compañía, pone la prima de emisión de cada una de las acciones, ahí pone cuál va a ser la dilución en las sucesivas rondas, a quién vas a dejar entrar en esa cap table y qué parte va a tener. O sea, al final es como… para mí era uno de los documentos más íntimos, más de puertas para adentro de lo que estábamos haciendo en la compañía y de quién iba a entrar con nosotras a hacer crecer este propósito que nos habíamos hecho. Ahora después os voy a dar unas herramientas para facilitarlo porque realmente a veces se puede complicar bastante. Y los inversores en sucesivas rondas no les suele gustar cap tables complicadas o desequilibradas. Nos van a contrastar las métricas. No vale que nosotros digamos, bueno, pues mi CAC es 25. No, o sea, tenemos que tener un dashboard de métricas que se llama, donde pongamos todas esas métricas, de dónde vienen, por qué, cómo las vamos a hacer crecer. Y al final todo esto se puede hacer en herramientas súper chulas y súper fancy que os voy a enseñar ahora o se puede hacer en un Excel, pero hay que tenerlo y hay que controlarlo. Aquí tengo dos herramientas. LifePlan es un software de Palo Alto, un software americano. Tengo alguna alternativa europea, QuickBooks, QuickMetrics o algo así, y sobre todo una hoja de Excel. En LifePlan lo que nos ayudaba mucho es a organizar absolutamente todo. Nos ayudaba a hacer forecast de cuánto teníamos que pagar a empleados, de cuánto iba a ser nuestro runway, absolutamente todo. Nos ayudó muchísimo a controlar toda la parte financiera de nuestro emprendimiento. Y Capboard es más orientado a la cap table. También hay otra alternativa europea que se llama Ledgy, y que es de Londres, y que aquí, bueno, pues vas poniendo escenarios. Sobre todo lo de los escenarios viene muy bien. Si pongo la valoración, que también podríamos estar hablando de valoración durante horas, si la pongo en 2 millones, ¿cuánto es la prima? Si la pongo te sirve para empezar a poner cosas en el papel y entender qué vas a presentar luego a los futuros inversores e inversoras. Para una persona muy organizada como soy yo, una data room es algo fantástico. ¿Por qué? Porque aquí volvió. Aquí en un vistazo, esta está hecha en Notion, puedes ver todo. En un vistazo ves toda la compañía. Si los inversores necesitan algo, porque suelen pedir muchas cosas, pues pum, los puedes o redirigir aquí o tú vas y se lo mandas. Si tú necesitas cosas, porque algunas veces no sabes ni dónde tienes la cabeza cuando estás metido en ronda, lo tienes aquí, está todo aquí. Entonces yo sí que os animo a ser muy organizados y tener una data room consistente, con los datos que tengáis, y cada uno tiene pues, los datos que tiene en ese momento. Ok, bueno, pues nosotros ya está claro, tenemos todos los documentos, hemos hecho una due diligence fabulosa y sabemos que queremos dinero. Vale, ahora, ¿qué quieren? ¿Dónde vamos a buscar ese dinero? ¿Y qué van a querer a cambio de ese dinero? Vamos a hablar de tipos de inversores. Cuando hablamos de fase seed en España, no tiene nada que ver con hablar de fase seed en Francia y ni mucho menos en Estados Unidos. Yo os he traído un marco que lo da Angels, que es de lanzadera, en el que me parece que está bastante cerca al estándar de mercado, al menos el que nosotros vemos en Tetuán Valley, y es que una ronda seed estaría entre el 1,5 millones de valoración y levantarías un poquito más de eso, unos 300.000 euros. Las pre-seed, la que yo levanté en su día, pues estábamos en un pre-money precisamente de cerca de 800.000 y 130, 150 es un poco lo que puedes llegar a conseguir. Y luego ya hay un late seed, que muchas veces se conoce también como ronda puente, y luego ya te vas al otro lado. Y esos son un montón de millones y yo aquí no he venido a hablar de un montón de millones. Así que vamos a hablar de los millones más cercanos. Esta es una de las tablas que os comentaba y creo que es muy interesante. Vaya, porque indica muy bien, creo que indica muy bien cómo es la correlación entre el cash flow y el momento de tu empresa, el momento de tu startup. Cuando estás empezando, y ahora vamos a hacer un zoom in en esa parte, pero cuando estás empezando hay una serie de dinero abierto para ti, cuando ya vas validando cosas hay otra serie de dinero abierto para ti, luego ya cuando llegas al Product Market Fit, que está entre medias del seed y el Early Stage, hay otro montón de dinero abierto para ti. Vamos a hacer ese zoom in
Y hablar muy brevemente de qué pasa cuando estás en validación. En validación está el conocido Friends, Family, Fools. Nosotros llevamos tiempo llamándolos Friends, Family, Fans. Y depende mucho, a mí es que no me gusta mucho porque depende demasiado de quién son tus friends y quién es tu family. Entonces, a mí bueno, pues está ahí. Es una de las formas en las que podemos capitalizar o tener algo más de dinero para empezar a crecer o para empezar a validar. Luego tenemos, por supuesto, los ingresos que vayamos consiguiendo con los clientes, lo que aportemos nosotros y nosotras a nuestros emprendimientos. Y aquí es donde entra un papel que para mí es importantísimo, que es el que hace Oviedo Emprende, Gijón Impulsa, que es ayudar a seguir caminando, ayudar a tener claras ciertas cosas. No nos van a dar financiación, pero nos van a ir poniendo en el camino para conseguirla. Una vez que ya empezamos a tener las cosas más claras y, sobre todo, insisto, hemos pisado mercado, estamos ya en una fase pre-seed. En fase pre-seed, pues podemos ampliar capital con dinero de los propios fundadores o con fondos de fundadores. Esto es algo que también está bastante en tendencia y tiene sentido, porque los propios fundadores saben cómo es levantar una empresa y saben cómo cuesta levantar dinero. Entonces, lo que están haciendo ellos es crear también fondos. Bueno, Pierre, el CEO de Globo, ha creado uno. Bueno, casi todos han creado en algún momento algún fondo. Y luego están las ayudas públicas. ENISA, por supuesto. ENISA es fabuloso, no sé si ENISA es fabuloso, pero ENISA hay que devolverlo. Tengámoslo en cuenta, o sea, es un préstamo participativo, las condiciones son ideales, pero el dinero hay que devolverlo. Luego noté que en este caso no se aplica tanto, pero en Asturias tenemos un montón de ayudas y están muy bien orientadas. Entonces, ahí pues están los LBT, SPR, que he puesto SRP, el Fondo Asturias Startup, la cuarta financiación. Hay muchas ayudas. ¿Dónde hay que buscarlas? Pues en Oviedo Emprende y en Gijón Impulsa, para que nos ayuden a saber cuál es la que nos toca en cada momento, a qué puerta podemos llamar en cada momento. Luego las aceleradoras, Datocei, Sequence y las mías, las que más conozco porque son las que llevo un montón de tiempo trabajando, con SeedRocket, Guaira o Tetuán Valley. Nosotros en Tetuán Valley nuestros programas son gratis siempre para los emprendedores y nunca jamás de los jamases cogemos ni cogeremos equity. Es decir, ahí no hay dinero, no hay un intercambio de dinero, pero sí que tenemos una red muy potente, tanto de Business Angels como de VCs y de fondos y bueno, un poco de todo. Entonces sí que hacemos conexiones que tienen mucho más sentido. Cuando un de los Business Angels así muy activos y ya más profesionalizados pueden recibir muchísimos decks a la semana. Entonces, no es lo mismo cuando vas de la mano de nosotros, de Tetuán Valley, que te vamos a poner pues, en la puerta de Alberto Hospital, de Nacho Ormeño, en su momento del que más se encaje con lo que estáis haciendo. Y luego hay algunos Business Angels que les gusta entrar en esa fase más previa. ¿Por qué? Porque la apuesta es por el equipo. Ellos ven potencial y ahora vamos a ver realmente qué buscan ellos y ellas. Y quieren entrar en esas fases iniciales, lo cual está muy bien, pero también hay que conocerlos muy a fondo, hay que bichearles un poco, hay que ser un poco stalkers, porque a veces quieren entrar demasiado. Y siempre el que más y la que más sabe de su negocio es el propio founder. Cuando entran y quieren toquetearlo todo, pues es como cuando entra alguien en tu casa y empieza a toquetearlo todo. No sé si a vosotros os gusta, pero creo que es algo raro. Cuando ya de aquí hemos hecho nuestro trabajo, tenemos una ayuda, llevamos unos meses ya con un VA que ha entrado en la CapTable como advisor y seguimos, sobre todo, solucionando el problema de nuestro cliente, ya vamos a llegar a otro momento que sí que es la inversión más seed, en la que sí que hay, en España hay muchísimos. Ahora os voy a poner una tabla y después a quien esté interesado pues que se la pida a Robert y yo os la comparto. De todos los fondos y todos los business angels profesionales que existen en España. Hay un montón. Entonces, hay que investigar, hay que saber cuál es el match perfecto para mí y entonces ir a por ellos cuando ya tenga preparado todo lo anterior. ¿Qué buscan los inversores? Pues dinero, pues rentabilizar sus inversiones. También, o sea, ojo, una cosa no quita la otra. Buscan generar impacto, buscan estar también en el ecosistema, buscan equipos que tengan muchísimo potencial. Pero todo esto, como consecuencia final, al final, pues tiene que ser rentabilizar esa inversión. Esto es lo que os decía antes y también, de nuevo, se lo he copiado con su permiso a Alberto, que es lo que
las 8 premisas que buscan en una inversión, que un inversor busca en una startup. El retorno, obviamente, personas con potencial, ventaja competitiva de la solución, solución real a problema real, potencia de salida, potencia global, evidencias de crecimiento y un mercado amplio. Es verdad que el mercado es muy nicho. A nosotras nos pasaba, anécdota, un fondo nos llegó a decir que nuestro producto era muy de nicho y nosotros nos dirigíamos a todos y todas los padres y madres de niños de entre 0 y 12 años de España. Bueno, pues un nicho. Entonces, también muchas veces dicen eso y lo que te quieren decir es no me interesa. Pues en lugar de decir eso nos dijeron es que es muy de nicho. En fin. Esa tabla que os tengo aquí la he hecho así chiquitita a posta porque es la de Alberto, pero insisto, si la queréis os la puedo pasar. Es un Excel enorme que puedes filtrar por comunidad autónoma, por tipo de inversión, por la tesis de inversión, es decir, el capital que normalmente invierten, por absolutamente cualquier cosa que os podáis imaginar. Es oro puro cuando estás buscando inversión. También está esta tabla de Startup Explore, que la suele publicar todos los años. También el referente saca un artículo de los inversores y business angels. O sea, información hay. Es un trabajo buscarla, filtrarla y realmente ir un poco cirujanamente a por aquellos que nos interesan. Aunque luego también es verdad que no queremos que nos digan sí todos. O sea, vamos a poder recibir 99 noes. Si recibimos un sí, bueno, pues ya estamos ahí. Le pregunté también a algunos de mis acelerados, no sé cómo decirles, algunas de mis startups de mi comunidad que habían cerrado recientemente ronda. Este es Jorge Trincado, CEO de Zinger. Zinger es un software de Internet de las cosas, muy deep tech. De hecho, ellos sí que tienen CDETI, Neotech y este tipo de ayudas que son un poquito más orientadas a proyectos con carga tecnológica. Y nos dijo esto, pues lo que quieren ver es un retorno de 3x al año. Y tú tienes que poner los datos de forma que ellos vean que vas a trabajar para conseguir ese por 3 cada año. Van a preguntar mucho y siempre preguntan mucho, esto es una constante, por el equipo, por el talento, por cómo lo atraes, por cómo lo retienes. Ahora mismo el talento, y sobre todo cuando es el talento tecnológico, bueno, pues es más volátil. Retenerlos no es fácil, los sueldos son altos para España. Y tener una startup de base tecnológica con sueldos altos, bueno, entraña ciertas dificultades. Entonces, siempre te tienden a preguntar cómo vas a hacer para mantener ese equipo técnico. Y luego también cómo vas a hacer para futuras rondas, porque la primera ya cuesta un montón, pero luego a los meses tienes que empezar a abrir otra, si quieres seguir teniendo este dinero como forma de financiación. Le pregunté también a Alejandra de Velada, que levantaron en su primera ronda. ¿Veis? Por eso hay la diferencia. Ellos levantaron parte capital americano y su ronda pre-seed fue de 1 millón de euros. Eso no es lo habitual en España. En España una pre-seed pues no está en esos términos. Lo que pasa es que ellos buscaron dinero donde el dinero es más fácil. Y ella es americana, entonces ahí también lo hicieron muy bien, la verdad. Y nos comentaba Alejandra que lo importante serían las métricas, a lo que a ella le pedían mucho eran las métricas de retención, es un negocio B2C, por lo cual necesita mucha adquisición y mucha retención y, por supuesto, de nuevo, el equipo fundador. Y bien, pues hasta aquí ya hemos visto qué necesitamos preparar para una ronda de financiación, qué preguntas nos tenemos que hacer, sobre todo la de ¿necesitamos realmente financiación externa? Sí, no, ¿puedo tirar por otros calles? De momento, sí, no. Y ya tenemos la due diligence, ya tenemos todo. ¿Qué pasa después? Bueno, pues después pasa que nosotros tenemos que seguir siempre solucionando el problema de nuestro cliente, siempre. Levantar una ronda de financiación, y sobre todo cuando es financiación externa y privada, lleva muchísimo tiempo y consume muchísimos recursos. Yo me acuerdo de tener a Angélica prácticamente dedicada, pues de las 16 horas que trabajábamos al día, 8 eran ronda, y yo estaba con todo lo demás. Entonces, es importante cuando vas a entrar en ronda saber que hay unos meses en los que una persona, normalmente el CEO o la CEO, va a estar absorbida por la ronda y el equipo tiene que seguir funcionando. Y el cliente tiene que seguir teniendo su solución actualizada. Por lo cual, tengamos esto en cuenta también antes de ponernos a pedir financiación. Y en resumen, si habéis decidido ir a por una ronda SEED, pues preparaos, atraer al mejor equipo, conocer bien a quién nos va a acompañar y a por ello. Muchas gracias.
No sé si hay tiempo para alguna pregunta o si tenéis alguna pregunta. Yo encantada de responder lo que queráis. ¿Hay preguntas? Sí. No sé si necesitas el micro. Hola. Hola. Sí. Bueno, lo primero, gracias por la presentación y le he sacado un par de fotos a esas aplicaciones que me parecen muy interesantes. He llegado un poquito tarde y no sé si... Bueno, he visto lo de las cláusulas y a mí personalmente hay una cláusula que me parece muy crítica y de la que poco se habla y es la liquidación preferente. No sé si habéis hablado de ella, pero... No, he pasado muy por encima porque, bueno, había un montón de temas y es verdad que el pacto de socios nos puede ocupar un día entero. Ahí mi recomendación siempre es tener un abogado de confianza y también preguntar a otro. ¿Por qué? Porque, mira, nosotras al principio empezamos con abogados casi antes de empezar con el MVP porque sabíamos la importancia de muchas cosas. Entonces, hubo abogados que nos llevaron hacia un sitio y otros hacia otro. Al final tú tienes que tomar la decisión, pero claro, en base a tener toda la info. Las preferentes es una historia porque, aunque en tu pacto de socios primario con tu founder o con tu equipo la vayas a poner de una forma, cuando vengan de fuera... ¿Sabes Así. si es habitual esa cláusula en fase seed ahora mismo? A ver, en fase pre-seed hay un poquito más margen de negociación porque al final es muy tú a tú. O sea, tú vas a estar acompañado de business angels, van a intentar ir a tu favor. No es que los fondos quieran y que las corpos quieran ir en tu contra, para nada, pero sí que tienen unos intereses mucho más importantes y asumen riesgos muy altos. Entonces, no hay tanto margen de negociación. Sin embargo, si tú tienes unas líneas rojas de la liquidación de preferentes, o sea, para el lado donde la quieres llevar, pues te limitas el número de fondos quizá con los que puedas entrar, pero son tus condiciones. Tus condiciones para una cosa tan importante que te va a acompañar durante tanto tiempo en tu empresa, creo que hay que tenerlas muy claras. Así que nada, abogado y es lo que toca. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna? Yo creo que no, ya estamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Nazaret.